Capítulo 9. Sentimientos. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Cantares capítulo 7, versículo 5. Sentimientos. ¡Wow! Estas emociones pueden componernos o rompernos. ¿Lo ha notado? Las mujeres una vez fueron muy cuidadosas para mantener sus sentimientos ocultos, muy reservados para ellas mismas. Solo mira películas antiguas para tener una idea de cómo solían ser las mujeres. Pero ahora, la mujer de este siglo no solo está permitiendo que se conozcan sus sentimientos, sino que sus emociones reinan por encima de todo. Se permite que los sentimientos y las emociones tomen el control y gobiernen, o debería decir, arruinar su vida. Las principales razones por las que nuestras emociones son destructivas, creo, es porque no tenemos idea de cuánto poder poseen. Una vez más, para bien o para mal. Entonces, las usamos imprudentemente, o debería decir, nos usan y pronto nos destruyen a nosotras y a todo lo que amamos. Las mujeres en particular se componen de muchos sentimientos que son generados por nuestras emociones. Y estas emociones crean los altibajos en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos realmente aprender a beneficiarnos de nuestras emociones usando nuestros sentimientos como barómetro? Este es el propósito de este capítulo. Ayudarnos a cada una de nosotras a aprender cómo medir los cambios en nuestra presión emocional, lo que indicará que nuestra atmósfera espiritual está cambiando y se mostrará en nuestros sentimientos. Debemos redirigirlos hacia lo bueno más que hacia lo malo. Recientemente las mujeres han recibido una paliza en relación con sus emociones. Realmente no fue hace mucho tiempo cuando una mujer simplemente escondía o controlaba sus sentimientos total y completamente en público, e incluso en privado. Sin embargo, es muy posible que haya sido ese extremo el que marcó el comienzo de todo lo contrario, que ahora es sacarlo todo. Muchas mujeres hoy en día están literalmente fuera de control cuando se trata de sus sentimientos. Si es así, ella está siendo totalmente manipulada por sus emociones en lugar de usarlas como yo creo que Dios pretendía. Entonces, ¿deberíamos simplemente controlar nuestros sentimientos o deberíamos, en cambio, aprender a usar cómo nos sentimos para poder realmente beneficiarnos de nuestras emociones? Al comienzo del movimiento feminista, muchas mujeres que intentaban demostrar cómo una mujer era como un hombre, comenzaron a negar que tuvieran alguna emoción o sentimiento. Estas mujeres reprimieron sus emociones y sentimientos, solo para que estallaran unas décadas más tarde en las tonterías que vemos en la televisión y en las películas de hoy. Nadie hubiera imaginado cómo los programas de vida real no solo fomentan el mal comportamiento, sino que lo alientan. ¿Cuántas de nosotras hemos visto al menos uno de los programas de vida real muy populares que representan el lamentable estado de las mujeres que están completamente fuera de control? Sus emociones vuelan por todas partes para que el mundo las vea, y no se avergüenzan en absoluto. Lean lo que la Biblia dice. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 15. Sabiendo que las mujeres fueron creadas únicamente con emociones, es extremadamente importante para nosotras entender estas emociones y luego usarlas, redirigiéndolas de la manera adecuada. Además, una vez que compartes sus sentimientos con alguien, las emociones han escapado. Significará tratar con ellas una y otra vez. He enseñado a mis hijos, especialmente a mis hijas,
Debido a que las mujeres somos conocidas por compartir nuestras emociones de manera demasiado abierta, que nunca hablen de nada cuando hay emociones negativas asociadas a ellas. En cambio, como una tormenta, las emociones negativas pasarán pronto, y una vez que se restablezcan, solo entonces será seguro compartirlas. Entonces, ¿cuándo comienzan nuestras emociones a causar estragos en nuestras vidas? Para muchas mujeres es cuando alguien nos ha lastimado, a menudo a través del rechazo. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres se debe a que se nos niega lo que queremos, cuando creemos que merecemos algo mejor. Esto es especialmente cierto cuando nosotras, como cristianas, creemos que alguien o algo se interpone en el camino de nuestro milagro. Todas sentimos eso, ¿o no? Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer nosotras como mujeres cristianas piadosas, mujeres que sonríen al futuro, mujeres que exhiben un espíritu suave y apacible, con nuestros verdaderos sentimientos? Una forma es utilizar un principio sobre el que escribí en un capítulo anterior, cuando la prometida de mi hijo creía que el milagro de casarse era de Dios, pero sus deseos no coincidían con la autoridad sobre ella. Cuando alguien está en nuestro camino, o tal vez es solo nuestra capacidad limitada para hacer que algo suceda, cuando es lo que realmente creemos que Dios quiere que hagamos, entonces es cuando Dios nos está pidiendo que reflexionemos sobre estos deseos en nuestros corazones. Las muchas veces que he hecho esto, siento que casi estoy ablandando mi corazón. ¿Difícil de hacer? Sí, pero, tan poderoso. Esto se debe a que, una vez que estos deseos se ocultan a simple vista y no se mencionan libremente, se colocan en un lugar donde Dios visita. Y Él está ahí para darnos nuestros deseos más secretos y preciosos. Recuerda, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Yendo más allá de esto, mientras miraba este versículo, leí todo el salmo que realmente me bendijo. Léalo usted misma, porque confirma mucho de lo que ya se ha dicho. Léalo despacio. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Salmos capítulo 37, versículos del 1 al 11. Observe cómo el segundo párrafo comienza con la palabra confíe. Como madre, sé que no se puede esperar que mis hijos actúen de la mejor manera cuando están demasiado cansados. Las mujeres también necesitamos descansar de nuestras emociones sobrecargadas de trabajo, y ese descanso solo puede lograrse cuando le brindamos cada cuidado o preocupación o carga a Él, y simplemente esperamos pacientemente por Él y Él lo hará. Sentimientos a mover. Ahora es el momento de discutir cómo se relacionan nuestros sentimientos con las montañas en movimiento. Al igual que todo lo demás, resistir, incluso resistir sentimientos como el miedo, no es la manera correcta de lidiar con estas emociones negativas.
emociones que tienen el potencial de causar tanto daño y obstaculizar nuestro milagro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta fuerza poderosa y con frecuencia mortal para un milagro cuando nuestras emociones intentan vencernos? Lo que descubrí recientemente, cuando un ataque de miedo seguía fluyendo sobre mí, el miedo que intentaba penetrar en mi corazón, elegí, en cambio, usar esos sentimientos modificando y en realidad redirigiendo el miedo en emoción e ilusión. Ahí es cuando me di cuenta de que realmente podría beneficiarme de ellos. ¿Alguna vez ha notado que el miedo y la emoción son sentimientos opuestos y sin embargo hay solo una línea delgada? Hay algunas personas que aman montar en una montaña rusa, por ejemplo, debido a la emoción de hacerlo. Luego, hay otros como yo, que no sienten emoción, pero en cambio no sienten más que miedo. Nuestras emociones, simplemente una línea fina aparte, son muy similares. Lo que es diferente está en nuestra percepción de lo que estamos experimentando. Y mucho de cómo percibimos algo se debe a lo mucho que pensamos al respecto, pero más importante es cómo lo pensamos. Por ejemplo, dudo que muchos de los jóvenes en la fila en el parque de atracciones estén pensando en qué tan bien está construida la montaña rusa, pero yo lo estaría. Por lo tanto, mi percepción resultaría en miedo. Los versículos que acabamos de leer, Salmo 37, apuntan a la misma cosa, que es cómo pensamos las cosas. Por ejemplo, pensamos en cuánto dinero no tenemos que pagar por algo o en lo que las personas pensarán de nosotras cuando descubran algo que hicimos o que no hicimos. La lista es interminable para lo que podría preocuparnos, lo que incluso puede llevarnos a hacer algo malo o incorrecto. E incluso si no recurrimos a hacer realmente algo mal, solo el miedo, como la mayoría de nosotras hemos aprendido, es en realidad lo opuesto a la fe, lo que significa que no estamos agradando a Dios cuando tememos. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Recientemente enfrenté algunas montañas que se avecinaban sobre mi vida, y cada vez encontraba que el miedo de lo que podría suceder a continuación, o lo que podría ser el resultado de mis acciones, obstaculizaba el movimiento de esa montaña, debido totalmente a cómo me sentía. Lo que descubrí fue que si retrocedía un paso y luego volvía a concentrarme en la emoción de lo que sabía en fe que iba a ocurrir, podría usar esos sentimientos para alimentar la fuerza espiritual necesaria para mover la montaña a través de la fuerza positiva de la fe. Es cuando elegimos apartar nuestros ojos de lo que parece estar sucediendo y en vez de eso miramos lo que Él ya ha hecho por nosotras y otros en el pasado, que nuestra percepción cambia. Pensamos en nuestras mentes todas las otras montañas que Él movió. Comienza a ilusionarnos y emocionarnos. Y ahí es cuando somos capaces de convertir nuestra duda en una fuerza real, la fuerza de movimiento de la montaña. Ahora, llevemos el principio un poco más alto, recordándonos también a nosotras y a Él las promesas que nos ha hecho, incluso las promesas que pudo haberle hecho a usted y a mí hace años. Estas promesas, sumadas a lo que Él ha hecho, aumentarán aún más nuestra fe y moverán esos sentimientos de temor a emoción. Y tendremos la emoción de ver otra montaña lanzarse al mar. Como dije, el Señor consideró oportuno traer una montaña tras otra a mi vida recientemente, y cada vez que me decía a mí misma que si realmente creía, no me asustaría ni me preocuparía, sino que me emocionaría. Por lo tanto, tenía que dejar que mis sentimientos reflejaran lo que creía. Ahí es cuando mis sentimientos se convirtieron en mi barómetro y en una forma de hacerme saber cómo estaba pensando en esas montañas y si mi montaña se movería o continuaría apareciendo. Otro aspecto importante es saber que la ausencia de miedo puede mover su montaña.
Casi todos los testimonios de matrimonios restaurados provienen de mujeres que llegaron al lugar donde ya no temían estar solas, ni temían que sus esposos no regresaran a ellas. Una vez que experimentaron tener un esposo celestial y su amor, una vez que supieron que nunca estarían solas, fue cuando ya no hubo más miedo. Una vez que el miedo se había ido, casi instantáneamente vieron que sus situaciones daban la vuelta y los corazones de sus esposos volvían a ellas. Sucedió exactamente así las 2 veces conmigo. La primera vez que mi esposo se fue, toda mi vida fue consumida por el miedo. Me tomó casi 2 años librarme de un miedo inimaginable de ser una madre soltera sola con niños pequeños, y a menudo pensar en cómo los afectaría de manera adversa al crecer. No fue hasta que llegué al lugar donde no había miedo, todo debido a conocer y experimentar una intimidad asombrosa con el Señor. Luego, una vez que mi miedo se había ido, mi esposo regresó casi de inmediato. La segunda vez que se fue y solicitó el divorcio, no temí en absoluto. Esta vez, debido a una intimidad aún mayor con el Señor, que estaba en su punto más alto de todos los tiempos, aunque tenía mucho más que perder la segunda vez. En lugar de temor, descansé en mi confianza sabiendo más plenamente de su bondad y siempre buscando lo bueno en lo que estaba sucediendo. Estos dictaban mis emociones. El resultado de no tener miedo, que fue reemplazado por la emoción, cambió el corazón de mi esposo casi instantáneamente en igual medida. La pregunta que tengo es, ¿el cambio fue inmediato debido a cómo me sentía? ¿O es algo que la otra persona puede sentir, como todos leemos en los libros de restauración del matrimonio de Erin? Puede ser que nuestras emociones negativas, como el miedo, sean una fuerza de energía invisible que Dios creó y nos ha advertido innumerables veces que no permitamos que entren en nuestras vidas, porque es lo que inhibirá el poder de la montaña en movimiento que Dios nos ha dado. La canción que se hizo popular en los años 80 dice, ¿sentimientos nada más que sentimientos? Aunque intentamos descartar la importancia de cómo nos sentimos, nuestros sentimientos pueden ser el factor decisivo para que nuestra montaña se mueva o no, o si parece crecer más y más ancha de lo que era antes. Lo que creemos en nuestros corazones determinará cómo pensamos y resultará en cómo nos sentimos acerca de esa montaña. Por ejemplo, si creemos durante la cirugía que nuestro médico sabe lo que está haciendo y la cirugía irá bien, aliviará nuestros temores que ahora sabemos que resultan en un mejor resultado y una curación más rápida. Lo que multiplica el resultado es cuando los cristianos confían en Dios, que está en completo y absoluto control. Pero, si en cambio comenzamos a pensar y ensayar todas las posibles complicaciones, los muchos riesgos y lo que potencialmente podría salir mal, nuestros sentimientos serán muy diferentes. Seremos superadas por el miedo. El miedo, nos dice la Biblia al menos 3 veces, es como abrimos la puerta a lo que sea que tememos, para permitirle entrar en nuestras vidas. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Job capítulo 3, versículo 25. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Salmos capítulo 55, versículo 5. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Entonces, vemos que en lo que meditamos, pensamientos temerosos o pensamientos de fe, tiene la capacidad de manifestarse en nuestras vidas, y nuestros sentimientos son el barómetro para saber qué estamos permitiendo en nuestras vidas y qué es lo que finalmente tenemos por delante. Escasez y miedo. El miedo es lo que cambió la corriente de prosperidad a la escasez en mi vida. Y cuando digo prosperidad, no solo estoy hablando de finanzas, sino de todos los ámbitos de mi vida. La escasez que entró en mi vida, ahora puedo ver claramente
comenzó con una serie de eventos mientras viajaba. Un evento irrumpió en mi refugio de descanso, fe y tranquilidad. La paz que supera todo entendimiento que había disfrutado. Comenzó mientras estaba en África, en la punta del continente, en Ciudad del Cabo. Por primera vez desde que me fui de casa semanas antes, finalmente pude hablar con mi hija, que se había ido a vivir con su padre justo antes de irme. Aunque estaba extremadamente feliz de escuchar su voz, hizo que la realidad de perderla fuera muy real. Una vez que colgamos, me dirigí a mi habitación, anticipando una buena noche de sueño ya que iba a volar de regreso a Johannesburgo a la mañana siguiente. Necesitaba dormir, estaba programada para hablar allí en cuanto llegara. Sin embargo, en la siguiente habitación había una fiesta desenfrenada, con gente o muebles golpeando la pared constantemente. Voces y gritos, y peor, humo de cigarrillo que comenzó a llenar mi habitación. No había otra habitación disponible en el hotel, y aunque llamé a la gerencia, la fiesta continuó durante toda la noche. Salomón, de quien se dice que es el hombre más sabio de todos los tiempos, nos dijo que tuviéramos cuidado de agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Cantares capítulo 2, versículo 15. Aunque había pasado por mucho, y en comparación esto no era nada en absoluto, sino un poco de sueño perdido, resultó ser ese pequeño zorro que no pude atrapar. No fue solo esto, también fue inmediatamente después de que me golpeara la realidad de que mi hija no vivía conmigo, y no me tomé el tiempo de hablar con mi esposo celestial o con su padre al respecto. Una vez que la puerta del miedo se abrió de par en par, un miedo abrió el camino al otro. El miedo me llevó a preocuparme por mi vuelo muy corto. Más miedo me llevó a perder mi vuelo programado, que me puso en otro vuelo que despegó en una tormenta de truenos horrendos. Y por cierto, ¿sabía que la derrota es lo que a menudo sigue a grandes victorias y golpea a hombres y mujeres muy poderosos? Aquí hay un par de ejemplos. Primero está Jonás, quien salvó a toda la nación de Nínive de la destrucción. Luego, justo después de esta gran victoria, él dice: «Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás capítulo 4, versículo 3. La mayor parte de su desesperación se debió a los sentimientos de Jonás por las personas impías, a quienes Dios quiso perdonarles la vida. Otro ejemplo es Elías, uno de los profetas más poderosos que también fue consumido justo después de su asombrosa victoria, cuando 450 profetas de Baal fueron destruidos. Entonces, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: «Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres». Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Aunque nunca llegué al punto de querer que el Señor me quitara la vida, a diferencia de estos dos hombres, yo, sin embargo, puedo ver cómo cualquier persona es capaz de caer en la desesperación, después de experimentar una gran victoria espiritual. Todo debido a sentimientos negativos que no fueron redirigidos hacia la fe. Hace apenas una semana mis sentimientos, debido principalmente a lo que leíste en el capítulo anterior, comenzaron a intensificarse de manera negativa. Comencé a preocuparme de haberlo echado a perder y por lo tanto no iba a ver cómo se movía mi montaña y los sentimientos de miedo comenzaron a librar una guerra contra mi fe. Afortunadamente, mucho debido a escribir este capítulo, mis sentimientos demostraron ser el barómetro que me dijo que si iba a ver caer la montaña en mi vida, tendría que redirigir mi preocupación hacia una emoción positiva con anticipación y expectativa. No obstante, la forma en que me sentía era tan baja que no tenía la fuerza emocional para cambiar el rumbo de mis emociones.
Así que, como novia, simplemente discutí todo con mi esposo celestial y le pedí que hiciera exactamente eso. Le pedí que cambiara mis sentimientos de miedo hacia la emoción, y lo hizo. Antes de que mis sentimientos cambiaran, el Señor me abrió los ojos al hecho de que estaba al final de este tramo de mi viaje y que no debía rendirme. Me dijo que muchos santos se dieron por vencidos, justo antes de alcanzar su meta, el destino, y que mis sentimientos erráticos eran la prueba de que las cosas estaban cerca del final de mi movimiento de montaña. Aunque mi cabeza sabía que esto era cierto, mis sentimientos me impedían convertir la fuerza negativa en sentimientos positivos. Y es por eso que inmediatamente hablé con mi esposo celestial, antes de que pudieran enraizarse y agarrarme. Casi de inmediato, me levanté para ducharme y enfrentar el día con expectativa y anticipación. ¿Transcurrió mi día sin problemas? Absolutamente no. En cambio, fue un día lleno de cientos de pruebas, desafíos y tentaciones. Pero continué usando cada prueba para alimentar mi fe, sabiendo que eso demostraba que estaba a una corta distancia de mi montaña de deudas que caía al mar. Luego vino la prueba. En realidad había 3 grandes cantidades de dinero que necesitaba para sembrar como mi prueba. Mi miedo y sentimientos de escasez querían que retrocediera, pero los ojos de fe y confianza me dijeron que siguiera adelante. El enemigo se había asegurado de que justo el día anterior viera que no me quedaba nada en mis cuentas y que todas mis tarjetas de crédito estaban al máximo. Sin embargo, tuve que seguir adelante. Mientras me vestía, el Señor me preguntó cómo realmente creía. ¿Realmente creía que mis cuentas, que vi que estaban vacías, estaban realmente unidas a Él y su fuente inagotable? ¿O creí lo que vi? ¿Realmente creí que Él me guiaría por este camino y no proporcionaría el testimonio de ninguna deuda? Sabía que el resultado de cómo me sentía y lo que hiciera ese día sería lo que determinaría si mi montaña de deudas caería. Cada prueba, desafío y tentación sirvieron para fortalecer mi fe en todo lo que Él ha hecho por mí y seguirá haciendo. Aunque mi exceso de bendiciones aún no se ha manifestado, puedo sentir que está terminado y que es solo cuestión de tiempo cuando vea y pueda anunciar que mi montaña ha caído. No sé cómo sucederá, ni siquiera cuándo, pero sin embargo está a punto de suceder, puedo sentirlo. Querida novia, nuestros sentimientos pueden ser la fuerza más poderosa que puede hacer que tú y yo nos elevemos como águilas, o que queramos que nos sepultemos debajo de la faz de la tierra. Conociendo su poder, debemos por lo tanto prestar mucha atención a nuestro barómetro espiritual, que se manifiesta en nuestros sentimientos. Y cuando sentimos que el barómetro está cayendo, hablemos a nuestro esposo celestial y refugiémonos bajo el Todopoderoso, sin esperar a que se arraiguen y nos agarren. Manteniendo ocultos los sentimientos negativos, debemos cubrir nuestros sentimientos negativos con sus promesas y reflexionar profundamente sobre lo que Él ha hecho por nosotras y otros en el pasado. Con nuestras mentes renovadas, simplemente debemos hablar de lo que está oculto en lo profundo de nuestros corazones, lo que se refleja en nuestros sentimientos, de modo que nuestra montaña se mueva en la dirección correcta hacia el mar, y ya no arroje sombras sobre nuestro mundo.